Buenas noches, mi nombre es Antonio J. Huerga, que junto con Charo Fierro está por aquí en primera fila y formamos el sello Huerga y Fierro Editorial que os hemos convocado con motivo del nuevo libro de Iñaki Ezquerra. Quiero anticiparos, independientemente que esté muy feliz de veros, que estáis ocupando las sillas y haciendo que haya un calor, deciros que Iñaki Ezquerra con este libro ya ha publicado con Charo Fierro y Antonio Huerga 9 libros, 9 títulos diferentes, para que lo sepáis, que no venís a un sitio extraño. Iñaki casi ha publicado media vida literaria o más de media vida con Charo Fierro y Antonio J. Huerga. Empezó con Mítica, la caída del caserío User, Marginalia, la hostia, y después todo poesía. Bueno, Carnaval sin fiesta es un libro para mí muy personal de Iñaki. Yo creo que Iñaki es un gran poeta, tiene la gran suerte de que si tuviese que escribir sus memorias se ahorraría muchas páginas, porque aquí hay mucha memoria y mucho Iñaki. Y con eso ya os digo todo. Sabéis que tenemos a Esteban Ibarra, presidente del Movimiento contra la Intolerancia y también de la Asociación Independiente de Derechos Humanos, y que nos conocía en una primera etapa, cuando le publicamos quizá Mítica, el amigo. Bueno, en Mítica y 2 o 3 de poesía, pero me encantaba dura y todo. Sí. Bueno, dicho esto, simplemente que os sintáis a gusto, que tanto Esteban Ibarra, aquí en Mujica siempre me acuerdo de tu padre, coño. Bueno, normal. De Daniel Mujica, un antiguo amigo, escritor, podía haber publicado en su día su primer libro con Huerga y Fierro Editorial, pero se fue con Paz y Jané, peor para él. Peor para él, pero casi estuvimos a punto, porque había muchas coincidencias, entre ellas pues que estábamos en la misma onda, y eso siempre hace que aterrice uno a gusto, como le pasó a Iñaki. Bueno, que lo importante ahora mismo es que empiece hablando. ¿Quién empieza? Esteban. Yo. Esteban Ibarra, pues venga, cuando Muy quieras. bien. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas por acompañarnos y bueno, encantado de estar con mis amigos, eso es lo primero que hay que decir. Más allá de escritores, gente del pensamiento, etcétera, somos amigos desde hace muchos años, ¿no? Y a mí cuando me llamó Iñaki, pues es que quiero que me acompañes en la presentación del libro y tal. Si yo no soy un tío de la poesía. Yo la única poesía que he escrito es cuando estuve en la cárcel, en el año 75. Que es que al venir por aquí y al ver la librería, pues digo, hombre, si yo en esas paredes he hecho muchas pintadas. Y me han disparado. Eran aquellas épocas. Me da mucha rabia que se compare lo actual con el pasado, ¿no? Es que no tiene nada que ver. Pero el pasado existió, que sepa. Claro, pero por eso te digo que no se puede comparar. Nosotros hemos hablado mucho de eso, sobre todo cuando se banaliza la transición, que precisamente Iñaki hace referencias en el libro. Y pues yo le decía, pues venga, para adelante. Si a mí me encanta mucho, le he leído sobre todo textos ensayos más políticos y tal, como el del totalitarismo blando y todo esto. Pero creo que efectivamente cuando cayó en mis manos Carnaval sin fiesta, pues tuve la misma sensación que tú. Digo, wow, si tiene aquí la historia. Tiene su vida. Tiene aquí la historia. Y los que conocemos la historia, porque hemos compartido, y hemos compartido mucho, hemos compartido además unos años muy duros, que eran los años de ETA, donde estuvimos precisamente después del asesinato de Miguel Ángel Blanco en las movilizaciones. Él fue
la persona que crea Foro Hermoa, y Foro Hermoa, Movimiento contra la Intolerancia, una serie de organizaciones, damos lugar a la creación de... Creamos varios. Bueno, varios, vale. Bueno, varios, efectivamente. Y ahí había mucha gente, ya de Nicolás, en fin, gente muy auténtica. Y siempre se estigmatizaba que si la derecha, que si tal, no era toda la gente izquierda. Era gente muy de izquierdas, toda, pero que tenía como leitmotiv, si lo mismo que hemos luchado contra la dictadura, pues tampoco queremos la dictadura de ETA, ¿no? Y allí estuvimos jugándola. Y él allí, viviendo allí, se la jugaba más, ¿no? Creamos esa plataforma para la libertad o por la libertad, movilizamos y sufrimos juntos. Y luego nos hemos reencontrado en Madrid, y en esos reencuentros pues yo he seguido con la actividad asociativa contra el racismo, contra la xenofobia, contra todas las formas de intolerancia, contra el antisemitismo también, algo con el que Daniel pues también está en la misma causa. Y hombre, siempre... ser judío no le puede hacer nada. Bueno, y con tu padre, ahora claro, que has hablado de su padre, claro, pues o sea, su padre tenía una implicación importante, nos apoyó mucho en la época de la Defensoría del Pueblo y demás, ¿no? Entonces, ¿qué sensaciones he tenido yo leyendo el libro? Lo he leído varias veces y al principio decía, uy, joder, qué triste le encuentro a Iñaki, que ha pagado, que no, este no es mi Iñaki, este no es mi Iñaki. Y luego ya vas pasando los capítulos, claro, te das cuenta de que el primero, el de la cuarentena, pues yo creo que estábamos tristes todos, pues estábamos encerrados y nosotros somos aves de libertad, nos gusta mucho volar y algunos más cosas, hay algunos que le dan, que les gusta el tintito, el tal, porque somos en definitiva gente de... Veníamos del bar de aquí al lado, o sea que enseguida tiramos de fanfarria y de estar juntos unos y otros, porque es lo que tiene este pueblo, ¿no? Nos gusta mucho hablar, nos gusta mucho comunicar, nos gusta mucho... Somos mediterráneos del centro de la tierra, del medio de la tierra, ¿eh? Y como somos mediterráneos, pues bueno, pues hablamos y tomamos nuestros vinitos y nuestras cosas. Entonces, el primer bloque de poemas, el de la cuarentena, pues te noté triste. Luego ya en el bloque de los poemas metasociales, pues lo vi como una cosa transitoria. Pero luego ya en los poemas de la revisión, es que disfruté, me hacía reír. Que te diga, contabas cosas y ahí me veo yo, o ahí está. Lo recomiendo, yo no hablo de los contenidos de los textos, pero hay alguna cosa que sí merece la pena mencionar, ¿no? Como, por ejemplo, el primero, que abre el libro, que menciona la peste. Dices, esta peste no viene de ahora, porque es que él habla de las prohibiciones. Y una haber de libertad, como la gente que estamos por aquí, pues nos molesta mucho que nos prohíban las cosas, que nos prohíban la palabra, que nos prohíban respirar, que nos prohíban fumar, como bien dice aquí, las prohibiciones de comer, ¿eh? Que tú me estabas prohibiendo ahora mismo, dice, no comas mucho que estás engordando. Bueno, hay que mirarse ya todo. Pero sí, estamos en un momento de muchas prohibiciones, de muchas restricciones, y él lo retrata perfectamente en el primer texto. Es más que... ¿Dónde me dio la sensación de... un poco de temor, ¿no? Cuando dice, no me quito la pegajosa sensación de que simplemente hemos llegado a la meta. Yo espero que no. Yo espero que no. Porque la lucha por la libertad, que es la que nos une, no tiene meta. No tiene meta. Ahora se lo decía a Antonio y a su compañera, hablando de las raíces de esta casa, ¿no? Yo en la transición también me formé mucho, porque no sabíamos nada, es que éramos unos ignorantes, ¿no? Lo que sí, queríamos luchar contra la dictadura y ya está, y teníamos 18 años y contra la dictadura y a pecho descubierto, a lo que pasara, ¿no? Pero luego, cuando llegó la hora de sentar la cabeza, de leer, de estudiar, de tal, pues por ejemplo, Ediciones Libertarias para mí me influyó mucho. Fíjate,
Para esa época éramos muy valientes. Ya, entonces, y una transición que fue muy importante. En esa transición sufrimos muchos, hubo mucha represión. Por ejemplo, asesinaron a amigos míos, como fue Carlos González, que lo mataron ahí en Barquillo en el año 76, en la primera manifestación por la amnistía que se hizo. Claro, luego, es verdad, y tú lo comentas, en un momento donde ya, digamos, el sistema actual, democrático, para unos mejor, para otros peor, pero democrático, incomparable con el periodo anterior, pues es ETA la que coge el relevo y mata, y mata, y mata, y mata. Y ahora que se han celebrado los 10 años, pues bueno, a algunos nos ha estomagado ver las cosas que hemos visto. Pero vengo a hablar de tu libro. Pero tu libro habla de esto. Tu libro lo menciona, totalmente. Entonces es imposible entender a Iñaki sin esa lucha, ¿no? Decía también Mario Nandía, decía: cuando yo muera, en mi epitafio, no me pongáis que luché por la paz, sino que luché por la libertad. ¿Te acuerdas? Y hay una generación que no podemos evitarlo. Es que hemos luchado, luchamos y lucharemos por la libertad. En el caso de mi asociación, la presidenta de honor fue Violeta Friedman, sobreviviente de Auschwitz. Y pues de alguna manera pues yo fui tutelado por ella. Una señora muy mayor, muy valiente, que luchó contra un general de la Waffen-SS, León Degré, y luego le ganó en el Tribunal Constitucional, y muchas de las cosas que hoy se hablan que parecen moda, del delito de odio, el discurso de odio y tal, no, mire usted, esto tiene unas raíces de los años 90, incluso antes, en la propia transición. Pero bueno, como aquí nadie mira para atrás, ni nadie quiere, estamos también a hablar de esto, hablas del presentismo, parece que el fuego se acaba de descubrir hoy. Pues no, hay toda una trayectoria que nos ha traído hasta aquí. Por eso me da un poco de temor esa frase de hasta aquí parece que hemos llegado, esta es la meta. Yo creo que no, porque luego me levantas la moral con la última parte del libro, donde, bueno, pues ahí te encuentras a Iñaki de toda la vida, ¿no? Es decir, criticando por los refugios ideológicos, hablando de ideales, porque ideales se tienen, pero el constreñimiento ideológico es lo que ya la mayor parte de todos nosotros pues, rechazamos. No habla usted de una ideología cerrada, una cosmovisión cerrada, algo que no tiene... No, seguimos teniendo ideales. De hecho, la Declaración de Derechos Humanos es una declaración de ideales, y lo dice así, pero no es un constreñimiento ideológico. Y eso pues con mucho estilo, muy bien narrado, muy bien contado, lo cuentas. Y hay una cosa que quería pillar, porque claro, a mí me tocaba bastante educar a pequeños y a mayores en materia de tolerancia, ¿no? Entonces claro, yo explico la tolerancia como dice la UNESCO: respetar, aceptar y apreciar la diversidad humana sobre la base de la igual dignidad de las personas, y el respeto profundo de los derechos humanos. Así lo dice en su artículo 1. Pues llega Iñaki y va y revienta la definición y coge y en 2 palabras me destroza. Dice tolerancia. Tolerancia no es sacar a un sobrino, tolerancia no es sacar a un sobrino bala de un desliz con la ley. Es casi lo contrario. Es procurar que la ley trate a todos como si tuvieran tíos influyentes y ricos. Definición sui generis de tolerancia, pero que coincide con la otra. O sea, que nadie se llame a engaños, ¿no? Así que solo me queda pues retomar ese primer poema donde hablas de la peste, que me recuerda a Albert Camus, y ese Camus que dice que la peor peste no es la biológica, sino la moral. La peste moral y esa peste moral nos está afectando hoy en día. Y de esto trata su libro. Así que enhorabuena, Iñaki, felicitaciones y que vengan muchos.
Muchas gracias. Bueno, hola a todos y a todas. No puedo decir todes porque malbarata el lenguaje, con la intención de acabar con la libertad de expresión, que es la libertad más importante que nos hemos dado todos en democracia. Y aquellos que quieren acabar con la libertad de expresión son los que están cerca siempre del totalitarismo de izquierdas o derechas, en la prohibición que es lo que quiere erradicar el libro de Iñaki. A mí me llamó, nos pusimos a tomar un aperitivo y llegamos a las 8 de la tarde tomando whisky, lo cual es un clásico que sigue estando muy bien y que nadie nos debe decir nunca que dejemos de hacerlo. Y dije, ¿te vez de presentarlo? Pues claro, y además lo vas a presentar a Esteban. Y pensé, aquí somos tres que hemos estado en muchas batallas, en muchas batallas, pero en especial también hemos estado en la batalla contra los terroristas. Y me dije, si ya que es un guerrillero desde la paz de toda la vida, y estoy también, y aquí estoy agradeciendo, por cierto, a Guardia y Fierro que nos haya congregado a todos aquí. Y yo, como ya no soy tan golfo, pero soy ahora un golfo que hace los deberes, pues me he preparado unos folios de los cuales solo voy a leer 3 para no aburrir y por recomendación de estos señores para que no me corten el cuello. O sea, que lo voy a leer si no os parece mal. ¿Qué pasa lo escrito? Claro, y los escritores ya sabéis que nos gusta leernos. La novela, el teatro, el guión se pueden edificar con mucho oficio y poco talento. Obligan a parcelar el tema tratado, donde no cabe todo. Estos escritores suelen afirmar que les importan en especial sus lectores, cuando lo que resulta sustancial es el texto que se hila con el bagaje de las palabras, aunque lo lea una minoría. Estos escritores demuestran ser incapaces de abarcar el alma, primero el propio y luego el de los muchos mundos que nos afectan. Falsean la artesanía y se mienten a sí mismos. La poesía nace de una contemplación total de lo narrado en la realidad, del secuestro continuo del espíritu que alberga al creador. Por eso la poesía exige talento innato, un escritor total que toque todos los géneros, volcándolos en un puñado de versos. Iñaki Ezquerra es un poeta de talento innato, poseedor, además, de una ironía cargada de sana revancha contra los que ensucian los principios, algo que destaca en su libro. El escritor, el de la veracidad múltiple, siempre anda a vueltas con la memoria y el dolor, tenga 20 o 60 años, una verdad inmutable en la historia de la literatura. Lo que diferencia a un escritor de su par radica en la manera de organizar lo contado. Iñaki nos invita a sumergirnos en 3 apartados, de la cuarentena, poemas metasociales y poemas de la religión. Nos propone un juego de engaño plagado de autenticidad, la contradicción continua entre lo que somos y lo que mostramos. Sobre los pilares del despiste, el vehicular, el que escarba en nuestros anhelos, sinónimos de los miedos, construye lo singular, lo que define a cada poeta. Sus exequias en vida, pues la poesía muere y renace a cada instante. Remarca al principio del libro a Boccaccio y Shakespeare, para dedicarles el poema final. Hemos caído en la trampa articulada del autor, que él ha cincelado con 2 nombres como 2 puñetazos que tornarán en largas caricias. Al mentar vehicular me refiero a que Iñaki inserta su alma en la nuestra mediante los versos, y nos hace viajar a lo largo del libro armados de sensaciones y máscaras, el material a priori con el que el escritor se reinventa. El poemario está escrito página a página en varias capas de cebolla, en una diversidad de máscaras superpuestas. En cada una de ellas Iñaki se desnuda como un amante sereno, quitándose la ropa solo de la porción de la piel que desea enseñar. Porque es la carne, porque esa carne es una herida, a veces personal, a veces colectiva, siempre individual en el otro, el que importa. Hay que leerlo. Y ya está. Hay que leer a Iñaki. Acabado. Pues has dicho 3. Sí, pero me aburro yo mismo. Pues hizo caso. Demasiado caso. Para una vez que hago caso, Hola a todos y todes. Toditos. Esto... Bien, me estaba acordando de que una frase de Borges, siempre que contaba Borges que
siempre que le acortaban un texto en un periódico, decía, me lo han mejorado. Cabrón. Yo lo digo siempre también, o sea, alguna vez en un periódico me han pegado un corte o en fin, siempre digo, me lo han mejorado. Hay que aprender, hay que ser humilde, hay que enfadarse con eso. Bueno, pues, a ver, bueno, lo primero, muchísimas gracias a todos por venir, muchísimas gracias a Antonio y a Charo por esta editorial que efectivamente siento como mi casa, y a estos dos compañeros, a Esteban y a Daniel, que efectivamente, sobre todo, somos amigos y compañeros de toda la vida, y cada uno pues ha estado en posiciones ideológicas que podían no ser la misma, pero nunca traicionando unos principios y traicionando algo que es la base la base de la convivencia, ¿no? Y eso que se llama los derechos humanos, ¿no? Bueno, pues, con eso ya es suficiente, con esa carta ya es suficiente. Luego uno puede ir más lejos, pero comprometerse con causas determinadas, pero con esa ya sería suficiente. Bien, Esteban ha estado hablando del pasado y bueno, pues yo creo que no hay que estar contando batallitas, y además quiero decir que seguimos vivos y seguimos bueno, pues en la pugna pública, ¿no? En la medida en que podemos, pero sí hay que recordar. Lo que no se puede hacer es caer en la desmemoria, ¿no? Exacto. Y efectivamente, pues aunque no quiero detenerme en eso, pero sí voy a hacer una breve alusión a algo que ha dicho Esteban, y es que cuando hoy se habla de fascismo y se habla de extrema derecha es que nosotros sí conocimos lo que era la extrema derecha, o sea, la extrema derecha La sufrimos. y nosotros la sufrimos en aquel periodo en el que había pues un sector de la sociedad española muy pequeño, pero que era involucionista y que entraba en las universidades, entraba con porras y con cadenas a agredir y con pistolas, o sea. Y luego también pues hubo una voluntad de que aquella gente no se saliera con la suya. Es decir, que cuando matan a los abogados de Atocha, pues si aquel Partido Comunista hubiera querido, habría arrasado Madrid, pero no lo hizo. O sea, tuvo conciencia de lo que se estaba jugando, y resulta pues que aquella gran manifestación que hubo, resulta que es que todavía creo que no estaba legalizado el Partido Comunista. Fue a posteriori. Fue a posteriori, pero fue la Policía Armada la que protegió al Partido Comunista en aquel momento. Y estas cosas hay que recordarlas, hay que saber que hubo una conciencia de responsabilidad por unas partes y por otras, para que la gente que no quería que hubiera democracia en este país no se saliera con la suya. Y, en fin, Esteban, además, por otra parte, pues bueno, pues siempre lo tuvimos de compañero en la época de la lucha contra el terrorismo en el País Vasco. Él fue un papel importantísimo a la hora de llenar España de manos blancas cuando asesinaron a Miguel Ángel Blanco, y luego pues siempre pudimos contar con Esteban, siempre lo tuvimos como un compañero más, y eso era importante en aquel momento, porque desde el País Vasco para nosotros era muy importante encontrar comprensión fuera del País Vasco, ¿no? y que hubiera personas aquí en la capital de España que tuvieran conciencia de lo que estaba pasando allí. Bien, y las había, y lo que también estaba pasando aquí, por otra parte, porque no solo mataban allí, ¿no? Pero bueno, en fin, y luego por otra parte, pues Daniel, que además, bueno, pues, decimos que Daniel es víctima del terrorismo, o sea, su tío Fernando fue asesinado por ETA, el hermano del padre Enrique Mújica,
y luego pues también siempre ha estado siempre hemos coincidido en estas causas, ¿no? La poesía, a ver, la poesía, yo nunca había hecho poesía social, pero en este momento pues quizá me ha salido, o sea, a la hora de pensar en poesía, a la hora de ponerme de tener voluntad de escribir versos, pues me invitaban a un tono que no era el tono elevado, el tono lírico, el tono intimista, que muchas veces, vamos, que es el que he empleado en muchísimos poemas, o no me invitaban a una sofisticación del estilo, sino me invitaban a un vuelo rasante y sobre todo lo que me invitaba la necesidad de escribir poemas era mirar a los otros. Es decir, que es curioso porque uno puede estar rodeado de gente y estar mirando hacia su interior y estar pensando en las musarañas, y cosa muy bastante frecuente, y puede estar aislado, como han sido estos meses, ¿no? Y resulta que pasa lo contrario, es decir, que ese aislamiento o esas horas de soledad que hemos vivido todos te hace pensar en los demás, te hace mirar a los otros, te hace recordar lo que has disfrutado con tus amigos. Luego además se estaban llegando noticias de fallecimientos masivos y de gente que quedaba profundamente lesionada por la enfermedad. Bueno, pues eso te hace mirar a los demás, es decir, y pensar y tener conciencia, una conciencia, vamos a decir, colectiva, ¿no? Bueno, pues por eso este libro me ha salido así, es decir, que poesía social, pues yo pensé, será metasocial, o sea, será una reflexión, porque aquella ya se escribió en los años 50, ¿no? Hay una distancia con aquello, primero, que la época es distinta, no requiere quizá la urgencia que requería en aquel momento, ¿no? Y por otro lado, aquellos poetas, era muy frecuente, y esto pues de alguna manera tiene su lado triste, aquellos poetas tenían más ilusión, o sea, pensaban que con que cayera una dictadura ya se iba a solucionar todo, íbamos a ser todos muy felices, tenían unas ideas políticas, y sin embargo, en lo que se diferencia la conciencia social de nuestra época es que no tenemos esa convicción, es decir, que no pensamos que tenemos en nuestras manos la solución del mundo. Eso es bueno, por un lado, nos hace ser menos arrogantes, nos hace no caer en el fanatismo, nos hace ser más receptivos ante la realidad, nos hace ser más autocríticos, pero por otro lado es verdad que nos quita también cierta ilusión, ¿no? En fin, uno en aquella época pues pensaba que estaba donde tenía que estar y con la solución del mundo en la mano. Bueno, pues en esta época no tenemos eso. Bueno, pues, pero quizás las ilusiones que tenemos son más modestas, pero igual no menos importantes, y una de ellas es la de la libertad, ¿no? Es decir, que no nos expliquen. Además, había una definición de Groucho Malaparte que decía que la dictadura perfecta es aquella en la que lo que no está prohibido es obligatorio. Y entonces yo a veces tengo la sensación de que nos acercamos mucho a eso. Hay que pensar de una manera, hay que, en fin, no solamente están las prohibiciones, están luego las obligaciones, ¿no? En fin, y luego está, por otra parte, el tema de la máscara. El tema de la máscara, ¿qué tiene que ver las prohibiciones con la máscara? Pues tiene que ver mucho, porque la prohibición lo que intenta es hacernos como no somos, es decir, que trata de violentar nuestra propia naturaleza y crear además una ficción de sociedad que siempre es hipócrita, porque a la hora de la verdad, cuando se están prohibiendo cosas, pues
esas cosas siguen existiendo, pero en la oscuridad y en la clandestinidad, o sea que ese es un juego hipócrita, ¿no? Y bueno, pues dicho todo esto, ya digo, muchas gracias por haber venido, y igual podríamos hacer una pequeña charla. Pues mira, ya que no me has dejado leer y me invitas, pues voy a empezar. Me parece muy importante lo que han dicho los dos y sobre todo el autor, que es el protagonista de esta noche, y espero que con una luz de algo que quiero apuntar, que han apuntado ellos dos, y es importante. Me temo mucho que la pandemia, la gran tragedia de la ciencia ficción que siempre veíamos en las películas y ahora la vemos plasmadas en las calles por los que todos caminamos, es precisamente lo que de nuevo, y como siempre utilizan los que mandan y los que quieren mandar. Me refiero a los gobiernos como a las oposiciones políticas dentro de los chiringuitos de elitismo que se han montado, que son los parlamentos, que en muchas ocasiones trabajan al margen de nosotros, y eso que yo soy un defensor del parlamentarismo. ¿Y qué hacen? Utilizan la tragedia de todos nosotros, y la sitúan a la cabeza de todo. Es más importante la tragedia que la libertad, es más importante la tragedia que el amor, es más importante la tragedia que la compañía de los amigos y amigas. Si tú pones en la escala de valores la tristeza, lo otro ya no tiene validad. Y esto nos contamina a todos. Y el siguiente paso es la prohibición. Y el siguiente paso es la máscara, porque nos obligan a vestir máscaras para que, siendo la tristeza, tengamos que ser obligados a ser felices. Cuando creo que todos entendemos que la felicidad siempre nace de una posición de libertad y de amor hacia la vida y con la vida. Y de ahí la trampa que han apuntado estos dos, y por eso creo que este libro siempre es necesario. Gracias. A Iñaki no le hemos dado aplauso, ¿eh? Sí, podemos... Hay una cosa que me llama la atención, no solo del libro, sino de las palabras que acaba de comentar, ¿no? Es que creo que, por lo menos yo tengo esa sensación, de volver a la clandestinidad. Sí. Es que es alucinante, ¿no? Y nos obligan, Sí, además. sí. Y hemos dado una vuelta, y dice, cuidado, que no puedo decir esto porque es políticamente incorrecto. Cuidado, a ver qué vas a decir, cuidado qué palabra vas a utilizar, cuidado, uy, parece que estás cometiendo un crimen, ¿no? Entonces, claro, esto trata de máscaras, prohibiciones y obligaciones. Pero claro, tener que empezar incluso, porque es que hay ataques tan salvajes en las redes sociales, las nuevas tecnologías que nos iban a traer la libertad de comunicación y el derecho a comunicar y el derecho a informar libremente y tal. Bueno, pues esto se ha vuelto que sí, por un lado está eso, pero por otro lado pueden destrozar a una persona, a un grupo de personas, y luego está la cultura esta de la cancelación. Pues a este le matamos en vida. Pues no se pega el tiro, pero... Hacemos que no exista. Claro, te condenan al ostracismo. ¡Hala! Al ostracismo. ¿Por qué? Porque has escrito un libro que es, por fin, peligro. ¿Entiendes? Entonces, yo creo que al final vamos a tener que volver a las librerías y a las pequeñas editoriales, etcétera, y a las reuniones de bar, como empezamos hace 50 años, ¿no? Sí, porque yo así me organicé en el año 71, después del Consejo de Burgos de las penas de muerte de Franco. Entonces, ¿dónde nos reuníamos? Pues en cafeterías, en parques, en tal. ¿Qué pasa? Que es que 50 años después tenemos que volver otra vez a las andadas. Y a mí eso me deprime. Y eso es lo que me lleva en tu primera parte del libro a decir, joder, porque en el encierro este obligado que nos hicieron, podían haber previsto algo, ¿no? Digo yo, tú lo dices ahí también, podían haber previsto, ¿no? Por ejemplo, la mascarilla. ¿No? Mascarilla. No había una mascarilla, que fuimos todos a las farmacias a ver, una mascarilla. No hay. Joder, qué país. No, y además hay que esperar a que lo produzcan.
Pero bueno, Y encima que lo traigan de China. Encima que le manguen la pasta, les digo, de locura, de locos, de incapaces. Bueno, el caso es que al final Iñaki pues da la sensación de volver a empezar, como decía la película y la novela. Sí, yo creo que es verdad que hay a veces esa sensación, pero también es verdad que tenemos instrumentos para respirar. Quiero decir que es verdad que en las redes sociales se dicen muchos disparates y hay gente pues, que se dedica, hombre, existe el linchador, pues que antes que tenía que salir de casa para linchar y juntarse con otros, pero ahora lo puede hacer desde casa a distancia, y, no dar la cara. Y él solito, o sea, él se puede además multiplicar por varios. Entonces el linchador hoy tiene unas posibilidades. Bueno, también es verdad que no es un linchamiento físico, pero es un linchamiento moral, ¿no? Ahora, también es verdad que en las redes sociales hay mucho humor, es decir, que hay veces que uno se encuentra con comentarios divertidos ante situaciones que pasan y hay mucho ingenio. Es decir, que yo creo que España es un país donde hay mucha gente con ingenio, ¿no? Y bueno, pues es verdad que tenemos una sensación, y a veces uno recibe cuatro mensajes virales en los que todo es catastrófico, pero a la vez también, por ejemplo, pues bueno, nunca la sociedad ha estado tan conectada, gracias a los WhatsApps y a otras redes, a la hora también de saber compartir temores y compartir ilusiones. Quiero decir que en ese sentido yo no sería catastrofista, ¿no? Es decir, que hay posibilidades. Es un momento difícil, pero por ejemplo, pues a ver, que en un año hayan salido 4 vacunas es un paso inédito en la historia de la humanidad, quiero decir que, y eso es emocionante, y que haya gente que en lugar de estar armando lío, pues haya estado trabajando en un laboratorio. Yo creo que esas son las personas que tenemos que tomar como ejemplo. Claro, a veces cuando de repente ves que alguien ya solamente ve el lado malo, ¿no? Es que claro, las farmacéuticas tienen intereses, bueno sí, pues los tendrán, o de repente esas desconfianzas ante las vacunas, las bromas, bueno, pues el humor está bien, pero hay un verso de Machado que habla del español de espíritu burlón y de alma quieta, ¿no? Hay gente que se cree que es muy crítica y que es muy progresista y lo que tiene son los vicios pues, del español de toda la vida, ¿no? Y no precisamente unos vicios que merezcan ser conservados, ¿no? Bueno, pues entonces, en fin, un amigo mío tenía una teoría sobre el progreso que decía que nos gustaría que fuera lineal, pero dice que es espiral, tiene la teoría del muelle, entonces dice que es espiral. Entonces eso hace que sintamos que haya momentos en los que sentimos que la sociedad no avanza, incluso que nos hemos quedado parados o que incluso vamos hacia atrás, pero no, el muelle sigue dando vueltas y bueno, va hacia adelante, aunque no con la velocidad que nos gustaría y en fin. Bueno, pues es una teoría de la que me suelo acordar cuando estoy deprimido para consolarme. Sí, te consuelas. En fin, bueno. Yo tengo no la teoría del muelle, sino la teoría de los ostiones en las paredes. Es decir, que vas para allá, ¡pum!, te das un golpe, vas para el otro, ¡pum!, te das otro golpe. Y no sé, y al final has caminado un poquito, pero luego te caes a un precipicio. No sé, hay muchas teorías, ¿eh? Pero, ahora, si queréis una medicina para medir el progreso, pues, y lo progresista, yo siempre se lo digo, lo progresista no es de color político tal o color político cual, sino lo que hace avanzar los derechos humanos y sobre todo la dignidad de las personas, porque es que con esto he tenido que poner muchas denuncias en plena pandemia. Oye, que es que los viejos sobran, pero ¿de qué vais? Que la dignidad no se pierde con la edad. ¿Pero qué es eso? ¿Qué es eso? Y eso lo hemos escuchado a gente política que tiene responsabilidades y lo lógico sería fuera. Pero claro, la pandemia nos ha dado muchos golpes y hemos llorado la muerte de tu padre, hemos llorado la muerte de nuestros amigos periodistas, en fin. En España hay una cosa, me permites en defensa de
este gobierno establecido y estos intereses que nos están comiendo, hay una cosa que creo que habría que medir bien y que a veces nos olvidamos todos, y yo el primero. Pese a todos nuestros avances como sociedad, pese a las España, las autonomías, que es una gran sociedad, y pese a que ciertos autonómicos quieran imponer estados identitarios, es que Franco murió anteayer, que no nos olvidemos. Bueno, que no, históricamente murió anteayer, y que venimos, Franco es el producto de un siglo XIX que hay en España tremendo en cuanto golpes de Estado, disparos y asesinatos. Y Franco lo que crea en España es el estado del terror, donde liquida al que quiere, empezando por una guerra civil que podía haber durado 3 años, un año, y que dura 3 años, porque apuesta y lo consigue por la eliminación física del individuo. Aquí vamos después de Franco. Vamos a una transición que es ejemplar, y hay que decirlo, porque parece que los de ahora que hablan del régimen del 78 no saben que lo que hay que hacer es hablar del espíritu del 78, porque eso es ejemplar. Y la transición se acaba cuando nosotros, Antonio y yo, por ejemplo, estamos en la movida. Todo el día divirtiendo con los programas de libertad, metiéndonos lo que nos queremos, no lo que nos apetecía. No había tope. No había tope, y haciendo lo que queríamos, con una forma de sexo libre, una forma de hablar totalmente libre, y eso acaba en el 85-86. Anteayer. No, dura más. O dura más, pero eso es anteayer, ¿qué quiere decir? Que todavía, como sociedad, no tenemos los instrumentos necesarios de historia y de memoria para enfrentarnos al mañana. Y eso se está aprovechando, por desgracia, por parte de la extrema izquierda y la extrema derecha. O sea, que creo que hay que mirar hacia atrás y analizar dónde estamos y a dónde podemos ir. Pero con esa memoria. Vosotros estabais ahí en la movida. Yo estaba en otra movida, ¿eh? Yo estaba en el movimiento de la radio libre, que era un movimiento... Comprando libros. Exactamente, y en el movimiento de la radio libre, cuando escucháis a Iker Jiménez por la tele y tal, dice, ¿dónde crecí yo? En la Onda Verde. ¿Me entiendes? O sea, los 80 fueron muy enriquecedores. Y yo creo que es injusto desde ese presentismo, porque es que se luchó como se pudo, en una dirección, en otra, pues de repente éramos pacifistas, de repente éramos libertarios, de repente tal, y luego la movida anti-OTAN, pues todos contra la OTAN y tal, y luego algunos salíamos pues, contra la OTAN y contra el Pacto de Varsovia, y decíamos, ¡oh, hereje! Pues sí, pues no nos gustan los ejércitos, y tal. O sea que eso no es repetible. Pero el espíritu, que es lo que acaba de decir Daniel, y no es solo del 78, sino el espíritu de todo este proceso, es el que tiene que vivir. Ese es un espíritu de libertad. Y lo que hicimos en el País Vasco era mantener el espíritu de libertad. Una cosa, perdónenme, yo, como veis, también soy español. Pero vengo de otro lugar. Llevo 26 años aquí y estoy escuchándoos hablar de la libertad. Los tres tienen más o menos puntos de coincidencia, sobre todo del País Vasco, de la lucha contra ETA. Y me gustaría saber, porque hablar de la libertad entraña un concepto. Ese concepto de libertad que vosotros estáis explicando, me gustaría conocerlo, porque yo ya te digo, vengo de lejos, vengo de otra realidad. Yo no voy a hablar en contra de mi gobierno ni de mi país, de ninguno de los dos. Yo soy ciudadano de los dos países. Llevo 26 años aquí y viví 25 años en Cuba. Me interesa saber ese concepto para también poder alimentarme de él y hacer crecer el concepto mío justo de la libertad. El autor. El autor en primer lugar, pero como los tres habéis hablado del tema... Cedemos al autor. A ver, la libertad tiene muchos enemigos. Hay unas libertades que son básicas y luego hay otras que son menores, pero que también nos las pueden ir eliminando, ¿no? Es por ejemplo, pues eso, cuando vas a cenar con unas personas y alguien te dice, ten cuidado con los temas que sacas, porque a fulano le puede molestar, no sé qué, ¿no? Esto me pasaba mucho en el País Vasco,
ten cuidado. Entonces, Cuidado. no estamos hablando en ese momento de una dictadura, pero sí estamos hablando de que uno se recorta un derecho y se recorta, y además se recorta un hábito que es bueno, hablar. Es decir, que hablar no para ofender a nadie, pero sí otros recortes de la libertad. Pues, por ejemplo, el sacar una moda de que está malo ser gordo, de que es malo ser viejo, de que es malo ser joven, porque no solamente está en esta sociedad mal visto envejecer, también a la gente joven, por ejemplo, pues hoy se la critica mucho de una manera muy generalista. Pero, y a los jóvenes que no se pueden ir de botellón, claro. Dejar a los jóvenes en paz. Está bien ese tema. Por un lado no tienen el poder adquisitivo que teníamos nosotros a su edad, porque con un dinero que nos daban nuestros padres o con lo que fuera, podíamos entrar en bares. Ahora se les niega esa posibilidad, entonces quieren los pobres beber fuera y también se echan encima porque también está prohibido, porque, hombre, a ver, no se trata de constreñir de esa manera a la gente, ¿no? Y hay que tener cierta conciencia, y luego además se generaliza. La gente joven es que eso es como el que dice que le gustan los perros. A ver, pues hay perros que son encantadores, muchas veces depende de los dueños, y otros que son insoportables. O sea, yo no generalizaría nunca en grupos en nada, y sobre todo bueno, en fin, entonces el imponer a la gente que haga gimnasia, que haga deporte, el que esté mal visto la enfermedad, o sea, es que fulanito, como está enfermo, es tóxico. Esa palabra es terrible, lo de tóxico, aplicada a esos son recortes de libertad. Además, aparte de todo, hay gente que cree que eso es progresista. Eso es absolutamente nazi. O sea, y ser vegetariano también, por cierto, que Hilton lo era. No solo Hilton. No te metas con los vegetarianos. No era toda la cúpula del Tercer Reich. Es decir, que los carniceros de Europa fueron veganos. Esto la gente no lo sabe. Y es más, en las primeras leyes animalistas, el gran antecedente es Lenin. Que fue el que le gustaban, le preocupaban mucho los perros, pero luego las personas y los judíos le preocupaban menos. Entonces, bueno, pues, o sea, aquí hay banderas que se cree que son progresistas, pero no lo son para nada, y tienen la peor tradición, ¿no? En fin, que de hecho con lo que choca el nazismo con el cristianismo, pues es precisamente en el respeto, que es un valor muy bueno que tiene el cristianismo, que es en el respeto y en el afecto al enfermo y a la persona débil. Bueno, pues eso, por ejemplo, no era aceptado, ¿no? Y sí, a veces, abanderando causas progresistas, estamos creando una sociedad en la que esas libertades quedan limadas. Por supuesto que, vamos, uno prefiere que le limen esas libertades a que le venga un ejército golpista o a vivir situaciones trágicas que se pueden vivir en muchos países, ¿no? Pero bueno, en resumen, la libertad es un campo muy amplio, y desde luego hay que conquistarla día a día, ¿no? Es algo que se conquista permanentemente. ¿Añades o añado? A ver, la pregunta es interesante, pero claro, depende de dónde vengas. Nosotros que somos de aquí, igual que son de aquí todos los que venís a vivir aquí, por supuesto también sois de aquí, porque estamos en el discurso de la extrema izquierda, de la extrema derecha, que a mí me cabrea, pero no odio, porque creo que el odio y el rencor te quita capacidad de reflexión. Somos la nación más vieja de la Unión Europea. Eso quiere decir que estamos transitados por diversos pueblos. A esos diversos pueblos provocan un sinfín de sensibilidades. Sensibilidades que se producen en una extensión muy amplia como es España, pero que no migran, porque no tenemos una historia de migraciones dentro del país, que es un país muy grande. ¿Qué pasa? Que cada sensibilidad se empieza a exacerbar. Y la única manera de entender esa sensibilidad, desde el siglo XVII,
es a través de la libertad, a través de la comprensión del derecho al otro a opinar lo que le venga gana. Y como estamos en esas, somos también la primera, yo del siglo XVIII, porque somos la primera potencia que echa a Napoleón de sus tierras, en un ejercicio revolucionario de libertad absoluta del pueblo. Y claro, tenemos que empezar a convivir con esto, pero como las sensibilidades se proyectan en el odio y en los cuchillos, estamos golpe de Estado tras golpe de Estado. Eso que provoca al final que le demos más importancia a la libertad. Y a la libertad tomada, como ha dicho Esteban, con la Declaración de los Derechos Humanos, que es de respeto siempre hacia el otro y hacia la otra. Y en eso estamos, seguimos intentando y yo creo que algún día de estos lo conseguiremos. No lo sé. No lo sé, pero vamos, que en eso estamos. Vamos a ver, yo te voy a contestar con mi posición de partida. Creo que la persona es mi origen, la persona es mi medio y la persona es mi fin. Y creo que el problema que estamos viviendo en estos momentos es no tener a la persona en el centro del tablero. Todos son identidades. Ideologías. Todos son incluso peor. Es decir, las ideologías del siglo pasado nos llevaron a las tragedias estas, pero ahora estamos con unos identitarismos donde esas guerras civiles se pueden producir en el metro, ¿no? O en un barrio. Eso lo decía Zenberger. Zenberger hablaba de la guerra civil de nuestros días y dice que un metro se puede convertir, un vagón de metro se puede convertir en una Bosnia en miniatura. Entonces yo creo que lo que no puede ser, la gente tiene derecho a tener su identidad, pero la evolución de esto en una cosmovisión cerrada que necesita al otro como enemigo, estamos ya a través de identitarismo. Si tú sacas a la persona y la sitúas en el centro y aceptas que la persona es como es con sus diversas identidades y aceptas ese punto de la Declaración de Derechos Humanos, el uno, que la pusieron ahí no por casualidad. René Cassin, por cierto, judío, fue el redactor de la Declaración Universal de Derechos Humanos, le mataron a 40 y tantas personas de su familia, los nazis, y junto con Eleanor Roosevelt, feminista, con un grupo de mujeres, que recordó a Olympia de Gauche, que los revolucionarios jacobinos la cortaron la cabeza porque decía, oye, que es que en la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano no está la mujer, habéis dejado el 50%, entonces salió toda una misoginia de estas salvajes y acabaron, cuando esta denunciaba el poder de la guillotina, pues en 72 horas la juzgaron y la guillotinaron. Bueno, me he ido muy para atrás, pero ¿qué dice la Declaración Universal en su artículo 1? Todos los seres humanos nacemos libres. O sea, la primera palabra a la que se recurre es que somos seres humanos, la segunda es que somos libres. Y somos libres. E iguales. ¿En qué? En dignidad, era la respuesta a los nazis. Los nazis decían que había subhumanos, que había gente de primera, de segunda, que había gente que había que exterminar, que no valía nada. Entonces, iguales en dignidad, de dignus, del latín dignus, valioso. Todas las personas son valiosas, da igual, pon la persona por encima de las ideologías. Somos iguales en dignidad y derechos, y dotados como estamos de razón y de conciencia, no dice de sentimiento, dice de razón y de conciencia. Yo no niego el sentimiento, pero debe de ser conducido por la razón y la conciencia. Debemos comportarnos fraternalmente los unos con los otros. Aquí habla de la fraternidad Iñaki, como Albert Camus, habla de la fraternidad. Hay que entender la libertad así, como ese principio de decisión, de autodeterminación del ser humano, que no es tampoco en el terreno político puede ser infinito. También la Declaración de Derechos Humanos le dice, cuidado, las libertades y derechos proclamados en esta Constitución, en su artículo 30, el último, el que cierra, no pueden ser utilizados para violentar, violar, vulnerar las libertades y los derechos de los demás. Ahí tienes todo el cuadro. Esos son los ideales. Y lo que tienen que hacer, pues el mundo de la economía, el mundo de la política, el mundo de la sociedad civil, porque no todo es política, ni todo es economía, ni todo es sociedad civil. O sea, tenemos un desparramo, y la gente tiene que ser educada en ese respeto, aceptación y aprecio de la diversidad y que
todos y cada uno de las personas tienen dignidad, tienen valor, ¿eh? Y eso ha de plasmarse con una implicación y una proyección de derechos humanos muy importante. Y ahí nos encontramos, por encima del color de la piel, por encima de la orientación sexual, por encima de las ideologías, por encima de todo esto somos personas. Y eso es lo que nos están quitando. Y hay que coger, y el gran esfuerzo de ahora, el reto de ahora es volver a coger, a poner en el centro a la persona. Y a partir de ahí, tirar millas, aunque sea en la clandestinidad. Vamos a ir ahí. ¿Vas a leer o no? Yo voy a leer uno cortito. Venga. Ya sabéis que tenéis un vino por vuestra paciencia, ¿eh? ¿Eh? Bueno, a ver, vamos a leer dos. Daniel lee uno que dice que le gusta. Muy bien. Yo leo luego uno cortito que es de 4 versos. Bueno, ahora que no me digas que lo corte, ¿no? No. Vale. Esto no. Ya te he dicho que Una broma. y los elogios No, también le he eso dicho no he que los cortado cortes. nada. A ver, Cortes es corto, pero es muy bonito porque habla de todo lo que hemos hablado, además en referencia a Portugal, que nos gusta todo lo que estamos esperando, y a mucha gente más. Hay una plaza en la ciudad de Braga que se llama la Resistencia al Fascismo. La recuerdo sin palomas y sin esos jubilados que eligen sus sombreros con modesta extravagancia para decorar de otro tiempo un café de provincias. Una húmeda lonja en la que se despachan velas, espartos y exvotos anatómicos. No era una plaza céntrica ni lírica ni épica, pero al hallarla bajo un sol de agosto ocioso, como en una revelación, me enamoré para siempre de la encantadora desfachatez de Portugal, un pueblo que, tan simétrico del mío, aguanta a un dictador durante medio siglo y luego llama a sus plazas de ese modo. Se redime en su conmovedora mentira. Porque no hay manera más honda, ni más honesta, ni más hermosa de confesar que se quiere haber sido otro, aquel que en efecto resistió al fascismo. Porque quizás no hay otra libertad posible que la de no aceptarse en lo que se ha sido, y porque otros pueblos suelen tomarse siglos en elaborar mentiras bastante menos bellas, mucho menos modestas y creíbles y dignas que la que inventa esa plaza bajo el sol de agosto. Bueno, pues yo para quitar un poco de hierro a todo esto, el primer poema de un ciclo que se llama Metafísica y Tabaco. Metafísica y Tabaco. Sí, bueno, uno de los versos dice: no me interesa el cielo cristiano si en él no te dejan fumar. Me lo dijo risueña, no morimos, simplemente nos transformamos en energía. Lo que me faltaba, pensé, morirme para acabar abasteciendo el alumbrado eléctrico de toda esta chuspa. Nada, vamos a tomar un vino. A un guata. Muchas gracias a todos, ¿eh?